Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por venir. Como sabéis, con esta mesa ya cerramos el congreso y bueno, además lo cerramos teniendo la suerte de contar con uno de los mayores expertos en Hegel que tenemos en nuestro país en este momento. Bueno, Carlos Fernández Liria, que lo conoceréis la mayoría, es profesor de antropología en esta facultad y entre sus publicaciones queremos destacar El orden del capital, El materialismo, Para qué servimos los filósofos y En defensa del populismo, que lo han publicado hoy. Félix Duque es catedrático de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Emérito. Catedrático emérito. Entre sus trabajos, que son muy numerosos, hemos querido destacar Hegel, la especulación de la indigencia, La era de la crítica, Contra el humanismo y la edición y traducción de la ciencia de la lógica de Hegel. Y por último, Juan Manuel Navarro Cordón es catedrático de metafísica aquí en esta facultad y de la que también fue decano. Y entre sus trabajos, bueno, destacamos Ser y categoría, sobre el sentido de la cuestión en su lectura en Hegel, Facticidad y trascendentalidad, Sendas de la libertad y Sentido de la fenomenología como crítica, además de la edición y traducción también de las reglas para la dirección del espíritu de Descartes. Así que, bueno, sin más, tiene la palabra el profesor Carlos Fernández Liria. Muy bien, pues muchas gracias, Irene. ¿Es esto? ¿O esto? Bueno, ayer ya agradecí a los alumnos que han organizado este congreso, pues lo bien organizado que está y el gran éxito que ha tenido. Y esto me parece como que resuena todo el rato. Este es mejor, ¿eh? Oye, ¿funciona? ¿Sí? Pues esto lo pongo. El congreso está saliendo extraordinario. He disfrutado muchísimo por ahora con él. Me he perdido alguna sesión por desgracia. Y bueno, pues nada, esperemos que siga saliendo igual de bien y que hoy no lo estropeemos todo en el último momento. Se me ha dicho que hablara de modernidad e historia, pero que lo hiciera en referencia a Hegel. ¿Está bien? ¿No se oye? ¿No se oye? Se me ha dicho que hablara de modernidad e historia en referencia a Hegel. Claro, hay mil maneras de abordar el tema y la cosa es casi infinita, pero voy a tirar por un lado, que al principio por lo menos conocéis bien los que sois alumnos míos de antropología. Como se me ha dicho que soy profesor de antropología, pues empiezo por ahí. Yo creo que, se mire como se mire, Hegel es el padre y la referencia inevitable de lo que yo creo que ha sido el cáncer de la modernidad, que han sido las filosofías de la historia. Luego hablaremos en todo caso de por qué califico a las filosofías de la historia de cáncer, y en concreto de cáncer de la modernidad. Pero por ahora me limito a constatar que el mayor disgusto que probablemente a lo largo del siglo XX recibieron las filosofías de la historia, pues vino de la mano de la antropología. Se puede decir que a causa de una constatación antropológicamente muy elemental, y es que sencillamente el hombre, pues, mira por dónde resulta no ser un ser histórico. Es decir, algo así como que el ser humano en realidad no está hecho para la historia y que cuando el ser humano se encuentra navegando en algo así como la historia, pues se encuentra, digamos, algo así como un pez fuera del agua. Y de alguna manera se asfixia. Es una constatación, efectivamente, desde un punto de vista antropológico muy elemental, que Lévi-Strauss resumió en unas famosas palabras, bueno, innumerables veces diciendo eso, de que, bueno, yo no tengo nada contra la historia, no tengo nada contra los historiadores tampoco, mucho menos, al contrario, tengo muchos amigos historiadores, pero hay un pequeño problema, y es que los indígenas que yo estudio sí que tienen algo contra la historia. ¿Qué le vamos a hacer?
son los seres humanos que yo estudio los que sí que tienen algo contra la historia, porque ellos no se quieren en un tiempo histórico, no se piensan en un tiempo histórico, se piensan en un tiempo cíclico, en un tiempo de repetición continua, en un tiempo de alternancia regular entre las estaciones, entre el día y la noche, el tiempo de la cosecha, de la siembra, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad la historia es una cosa que acontece enteramente a sus espaldas. Es una constatación también antropológicamente muy elemental, que el antropólogo tiene delante suyo millares y millares y millares de sociedades, y que la verdad es que muy pocas de ellas han sido históricas, por no decir que solamente ha habido una que haya sido histórica. Eso hay discusión posible, pero se puede decir que realmente el ser humano no, desde el punto de vista de la antropología, es perfectamente estable, viable, como un ser que no necesita de la historia para nada, y que de alguna forma se puede decir que la historia es una cosa que no se la esperaba, Ya sabéis, todos lo sabemos, pero también los que han sido alumnos míos están hartos de escucharme esto, que Lévi-Strauss de alguna forma ancla el objeto de estudio de la antropología en un famoso texto de Rousseau, en el que Rousseau dice eso de que la historia debió de ser para el ser humano una especie de funesta casualidad. Porque la verdad es que todo hacía pensar que el ser humano estaba hecho para permanecer en una especie de sincronía neolítica, y que la historia fue una cosa que le cayó encima como le podría haber caído encima una catástrofe natural. Bueno, es que el caso es que, hombre, Lévi-Strauss le da esto mucha importancia, porque lo que dice es que es en ese texto de Rousseau donde se funda precisamente el objeto de la antropología. Es como si decimos que la física se funda en el principio de inercia enunciado por Descartes y Galileo, ¿no? Está diciendo una cosa muy seria para la antropología. Y es verdad que, bueno, podemos decir, bueno, pues eso es lo que dice un antropólogo, pero ¿qué dice un historiador? Ah, no, pero es que, perdón, aquí no valen trucos. Aquí no valen trucos, porque es que son los antropólogos los que tienen que decir lo que es el ser humano, que para eso son antropólogos, que eso se lo han ganado a codazos, dando empujones en la comunidad científica, tal y como hay que hacer en la comunidad científica. No es tan fácil que en la comunidad científica te pongan delante, encima tuyo, en la puerta de tu departamento, un cartelito que pone antropología, es decir, usted es el que estudia al hombre. Ah, luego que estudie la historia. Ah, la historia estudiará otra cosa, la historia a lo mejor, pero el ser humano no, el ser humano lo estudian los antropólogos. Bueno, pero la historia es una cosa humana. Bueno, a lo mejor sí y a lo mejor no. Ese es todo el problema que voy a intentar plantear, ¿no? Hay un texto de Lévi-Strauss que también lo cito mucho en clase, que lo voy a recordar, luego ya anuncio en qué momento voy a dejar de repetir cosas que ya he dicho en clase, pero es que no se puede empezar siempre desde ningún sitio. Hay un texto que siempre cito, que es un texto de Lévi-Strauss en que nos dice, contemplando las muchedumbres de la India, nos dice, uno se sorprende de lo poco que hace falta para que el hombre arraigue en el cosmos. Muy poca cosa, muy poco espacio. En definitiva, dice en ese texto, una cuchara de garbanzos, una estera, un hombre y una mujer y un tío materno. Porque si no está el tío materno, entonces es que son hermanos y entonces son simios. Pero, bueno, digamos que está prohibido el incesto y que hay un tío materno. Metes un hombre, una mujer y un tío materno en una alfombra y tienes ya todo lo que necesita Gran Hermano para vender programas. Toda una cultura tribal. Toda una cultura tribal. Al día siguiente están rezando, seguro, no se sabe muy bien por qué, eso es un misterio antropológico, y el antropólogo ya tiene prácticamente todo lo que necesita para estudiar. Bueno, es lo que dice exactamente Lévi-Strauss en ese texto, es lo que dice. Claro, lo podemos comparar, efectivamente. ¿Qué diría Hegel si le preguntas a Hegel? ¿Qué es lo que hace falta para que el hombre arraigue en el cosmos? Hombre, para que el hombre arraigue en el cosmos, así poniendo el sistema hegeliano de por medio, pues hace falta que Dios se piense a sí mismo con todos los esfuerzos lógicos hasta agotar la totalidad de la idea, hace falta que la naturaleza transcurra en el tiempo a través de millones y millones de trabajosísimos segundos, que además son millones y millones no de segundos, sino en realidad de años, para producir al final un sujeto que más o menos tenga una mierda de idea en la cabeza, que es el puro ser, que debía ser el Australopithecus y que por eso era negro, ¿no? Después hace falta que ese Australopithecus, a través de todos los esfuerzos de la historia, acabe por escribir la ciencia de la lógica muchos siglos después, ¿no? Es decir, hace falta que Dios se reconozca en la naturaleza a través del esfuerzo inagotable del espíritu en eso que llamamos historia.
Es decir, que bueno, el ser humano es nada más ni nada menos que algo así como la bisagra en la cual se pliega la totalidad. Que se pliega en una cosa que llamamos historia. Es ahí, en la realidad humana, donde lo lógico y la naturaleza se identifican. Naturalmente que se identifican con mucho esfuerzo y con mucha contingencia de por medio. Todos estamos leyendo ya el libro de Zizek, que ahora parece que ha descubierto la pólvora con este asunto de que Hegel es un pensador de la contingencia y de la finitud. Hombre, pues claro que es un pensador de la contingencia y de la finitud, faltaría más. Claro que es un pensador de la contingencia y de la finitud, pero que con esto tampoco estás diciéndolo todo, majo, porque también Kant es un filósofo de la contingencia y de la finitud, y alguna diferencia habrá, me imagino yo. Y lo que no hay precisamente en el tratamiento de la finitud hegeliana es lo que precisamente... Mira, Schelling utilizó una buena metáfora al respecto. Dijo, lo que no hay en el tratamiento de la finitud hegeliana es el sábado. No hay sábado, no hay descanso. Y si no hay descanso, no hay posibilidad de ternura por la finitud. Esa ternura por las cosas que en algún momento Hegel reprocha a Kant. Eso es lo que no hay. Ternura por la finitud. Finitud en Hegel, toda la que quieras y más. Ya lo dijo Marx. Comparado con la izquierda hegeliana, bueno, Hegel es el filósofo de la determinación. Hombre, claro que sí. Pero ¿dónde está la ternura por la determinación? Es decir, ¿dónde está el descanso? ¿Dónde está que Dios descanse para dejar a las cosas un poquito en paz? ¿No? Bueno, esto lo dice el último Schelling, vamos, el Schelling ágrafo, podríamos decir. Bueno, ágrafo no, porque escribía muchísimo. El que se quedó callado después de 1809, ¿no? Vale, será como sea, mucho esfuerzo, mucha contingencia, mucha finitud, mucha tragedia existencial en la historia, pero en cualquier caso la historia sigue siendo, el logos hecho carne, sigue siendo ese lugar en el que el tiempo razona y en el que la razón pasa como si fuera el tiempo. Sea como sea, pero así es. Es el lugar donde se pliegan, el ser humano es ese lugar donde se pliega lo lógico y lo temporal, precisamente a través de todos los esfuerzos históricos. Se puede contar de mil maneras, pero yo creo que no se puede decir que eso no es cierto, aunque a lo mejor ahora me van a decir que sí, no lo sé. Bueno, en resumen, la antropología rompió la copertenencia entre hombre e historia. Ese fue su delito, ese fue el origen de todo el escándalo. Bueno, se montó la de Dios, la famosa polémica con el antihumanismo, estructuralismo. Dentro del marxismo eso fue una batalla con muertos, porque en el marxismo siempre había muertos, ¿no? Con expulsados del Partido Comunista, con fusilamientos, bueno, yo no sé si fusilamientos había ya mucho por aquella época, pero en cualquier caso, bueno, hasta los discípulos de Sartre y de Althusser una vez se pegaron a la salida de clase. Por lo menos eso leí una vez en una biografía, ¿no? Lo que se pegaron, como si fueran dos bandas de pandilleros, ¿no? Hubo mucho ajetreo con esta historia. Ahora bien, yo diría que no se hace justicia. No se hace justicia a la gravedad del problema que se estaba jugando aquí, al separar hombre e historia, cuando se piensa en la batalla humanismo-antihumanismo, porque no ese es el problema. La gran cuestión es, y aquí se puede decir que es donde empiezo, donde empiezo lo que quiero decir. ¿Qué es lo que verdaderamente se estaba separando al separar hombre e historia? ¿Qué es lo que verdaderamente se estaba separando? Porque sobre esto se discutió muy aparatosamente y muy acaloradamente. Y se dijeron muchísimas pedanterías. Se empezó a hablar que si el hombre no existía, que si el hombre era un invento del siglo XIX, y como estaban todos los franceses de por medio, pues a ver quién era más pedante, ¿no? Y lo pagamos muy caro, y yo lo seguimos pagando muy caro. Porque lo que estaba en juego no era solo separar al hombre de la historia. Esto sería muy importante para los antropólogos, para que les dejaran un poco en paz los historiadores. Y también para los historiadores, que se libraban de los antropólogos, y eso estaba bien, porque cada uno tiene que hacer su trabajo y hacerlo bien. Pero es que de refilón, al separar hombre e historia, lo que se estaba jugando era el engranaje entre razón e historia. Y ahí está la raíz y la dificultad del problema.
Cuando en filosofía se separan las cosas, y además es que este engranaje entre la razón y la historia, precisamente eso sí que tiene que ver con la encrucijada sobre la que se levanta eso que llamamos modernidad. Por eso digo que la conferencia empieza aquí, ¿no? Modernidad e historia. Eso sí que tiene que ver con aquello que llamamos modernidad. Cómo se engranan, se articulan razón e historia. En eso que llamamos modernidad. Cuando en filosofía se separan las cosas, como por ejemplo hombre e historia, pese a muchas evidencias, ¿no? Como por ejemplo que son los hombres los que hacen la historia, o que son los hombres los que sufren la historia, o que bueno, el campo extensional de la historia y el campo extensional de los hombres coinciden, bueno, sí. En realidad, cuando en filosofía se separan este tipo de cosas, lo malo es que los filósofos tenemos una particularidad que no tienen fuera de las facultades de filosofía, podríamos decir, pero bueno, para eso estamos, ¿no? O sea, precisamente para pensar este tipo de cosas. Es que lo malo es que no sabemos lo que significa historia y no sabemos lo que significa hombre. Eso es lo fundamental en filosofía, no saber lo que significan las cosas, porque si no ya está, es que viene Sócrates y te machaca, ¿no? Hay que comenzar por no saber, ¿no? Entonces no sabes muy bien qué estás diciendo cuando dices que has separado el hombre de la historia. No estás queriendo decir esas cosas que se dijeron en la polémica humanismo y antihumanismo con mucha repercusión mediática. El asunto de filosofía nunca suele ser ese. El asunto es que cuando estás separando algo, siempre estás separando algo que tiene que ver con el ser y el deber ser, con la razón y la realidad, con el tiempo y la libertad. Algo de ese tipo tiene que ser, algo que tiene que ir por ahí. He intentado hacer ver en varias publicaciones mías, ¿no?, que en este caso, al separar hombre e historia, lo que estamos separando es, aunque no lo parezca en un primer vistazo, en realidad, en el fondo, lo que estamos separando es lo que llamamos progreso de lo que llamamos historia. Estamos separando el progreso de la historia. Claro, no estoy llamando progreso, por supuesto, a esa cosa que consiste en que tenemos móviles, ¿no?, sino a una cosa que tiene que ver con una cosa a la que Kant y algunos otros, como Condorcet y tal, llama, y Condorcet no tanto, además que no me gusta tanto, progreso, ¿no?, con lo que se llamó progreso en eso que se llamó el pensamiento de la Ilustración. Porque lo que hemos hecho, al separar hombre e historia, y por tanto, según digo, separar progreso e historia, ha sido cortar la posibilidad con unas tijeras, podríamos decir, de la mediación entre tiempo y libertad. O dicho bruscamente, no hay ningún tercero entre fenómeno y noúmeno. No hay ningún tercero. Una vez me dijo Félix Duque, de hecho, que yo había planteado un tenedor que solo tiene dos puntas. Félix, bueno, yo creo que me lo decías como una crítica, y sin embargo es una crítica que a mí me ha hecho muchísimo, bueno, a mí me ha hecho muchísimo bien casi toda la obra de Félix Duque, eso de decirlo, no os penséis que no te estoy, no, feliz e infinitamente agradecido, pero creo que lo que planteaste como una crítica a mí me dio la gran idea, bueno, me dio una metáfora perfecta para intentar explicar lo que quería explicar. El tenedor tiene dos puntas, efectivamente, tiene dos puntas. Es decir, no estoy dispuesto de ninguna manera a introducir ningún tercero entre el ser y el deber ser. Ni entre el fenómeno y la cosa en sí, o el fenómeno y el número. Tampoco entre el derecho y la sociedad, pese a que soy firme partidario de la idea de Estado de Derecho. Pero tampoco. Y creo que eso es precisamente lo que se está jugando en eso lo que llamamos modernidad. O dicho también a los Sartres, si lo queréis. Pues mira, no hay tercero y el mundo es una aventura que sale mal. Es decir, dijo Sartre, vivimos en un Hegel abortado. Bueno, pues efectivamente, un Hegel abortado es un Hegel sin tercero. Que el tercero no sale bien, que el tercero no sale por ningún sitio además. No está, y cuanto más lo esperas, menos está, ¿no? Vamos a ver, de nuevo, voy a ir recapitulando, ¿no? ¿Qué hemos separado al separar hombre e historia? Es que el problema está en que el ser humano no es un ser histórico, vale, de acuerdo, admitámoselo a Levi-Strauss, pero es un ser que habla, un ser que tiene por patrimonio la palabra. Pero claro, la palabra más antigua, la palabra de los poetas, en algún momento tuvo que enfrentarse a la palabra racional, que no se empeñaba en decir cosas muy antiguas y por tanto muy venerables, sino en decir cosas verdaderas, justas y bellas.
en la posibilidad de decir esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo no porque mis ancestros sean estos, sino porque es verdad. O esto lo estoy diciendo, o esto lo estoy haciendo no porque mis ancestros me lo enseñaron, sino porque es justo. O esto lo estoy sintiendo no porque mis ancestros me ayuden a sentir estas cosas, sino porque es imposible no sentir belleza ante esto, porque este sentimiento es un sentimiento muy raro que me hace sentir que todos los demás están sintiendo lo mismo, ¿no? Algo así, ¿no? Vale. Y eso, que se llamó progreso, no es más que esa posibilidad de que la palabra nos permita que el hombre sea capaz de ser no algo mejor que el hombre, como dijo María José ayer, pero sí un hombre mejor. Pero sí un hombre mejor. Que de hecho es un mandato del Evangelio. Hazte un hombre mejor, ¿no? Y eso sí que es progreso. Pero es que eso sí, precisamente eso sí pertenece al ser humano de forma esencial. La posibilidad de progresar. No la historia, pero sí el progreso. Eso sí. Por decirlo con una frase muy célebre, ¿verdad? Que todos tenemos en la cabeza. El género humano progresa necesariamente hacia lo mejor. Ahora bien, claro, es un famoso título kantiano. El género humano progresa necesariamente hacia lo mejor. Ahora bien, lo único que pasa es que las consecuencias de haber separado hombre e historia son muy grandes entonces. Porque entonces hemos separado progreso e historia. El hombre progresa hacia lo mejor, pero la historia no. Hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de que el hombre necesariamente progrese hacia lo mejor en un momento, en un escenario histórico en el que la historia no solamente no progrese hacia lo mejor, sino que destruya cualquier posibilidad de progreso humano. Incluso hasta el punto de que la historia puede acabar con el ser humano. Como dijo Damián de Strauss, por citar otra vez de nuevo al antropólogo, ¿no? El mundo empezó sin el hombre y terminará sin el hombre. La separación entre progreso e historia es muy difícil de captar, porque está amenazada por muchísimos espejismos, que son, a mi entender, muchísimos de los espejismos más nefastos políticamente del siglo XX, que por cierto hemos heredado en el siglo XXI, por supuesto. Esta separación entre progreso e historia está llena de espejismos. No hay más que ver desde el principio, no ya en el siglo XXI, no hay más que ver, pues hombre, no hay más que ver al principio ya del asunto, pues el follón que monta Kant, en sus ideas sobre la historia en clave cosmopolita, ¿no? La idea. ¿El qué? La idea. La idea, sí, perfecto. Sí. No, porque no puede ser varias, tiene que ser una. La idea de la historia en clave cosmopolita. Bueno, para mí monta un gran follón. O sea, porque, bueno, a mi entender se empeña en hacer algo que en Kant es imposible de hacer, que es reintroducir la teodicia en la historia. Es algo que el propio Kant hace imposible que se logre hacer. Aunque, bueno, por supuesto, Kant, bueno, pues vacila, o vacilaba, porque, claro, también había vacilado, a mi entender, claro, de forma inevitable, para su época era inevitable, a la hora de separar hombre e historia. Hombre, lo malo es que Hegel le toma la palabra, a pies juntillas, y convierte, como siempre, lo que en Kant era una vacilación en un sistema apoteósico. Y acaba hablando de que la historia es nada más ni nada menos que la verdadera teodicia, ¿no? Bueno, vamos a ver, a Kant se le puede perdonar no haber leído a Levi Strauss. Pero por lo menos Kant vacila, porque sabe muy bien que la cosa no le termina de encajar. Pero lo que no sé es si a Hegel se le puede perdonar no haber leído a Marx. Hombre, ya sé que cronológicamente sí, pero no estoy tan seguro de que a Hegel, con lo listo que era, se le pueda perdonar no haber leído a Marx, es decir, no haber construido a Marx él mismo, o algo así, ¿no? Porque en Hegel no hay vacilación alguna. Lo que hay es más bien una tercera punta del tenedor, el espíritu objetivo, ¿no? Y claro, lo que pasa es que sería magnífico que Hegel tuviera razón, y además sería mucho mejor para todos nosotros. Y lo malo es que
que no la quiero. Lo malo es que el mundo no se ha comportado precisamente dando la razón a Hegel. Es que aquí no hay más que decir una cuestión de hecho, sino que le ha dado la razón a Marx. Ocurre algo así como que, por mucho que intentes poner la tercera punta del tenedor, el otro día estaba en una conferencia y Santiago Alba citaba una cosa que para él había sido una aparición, decía. Yo no empezaba ahí a las 5, empezaba a las 5:15, vale, perfecto, genial. Decía Santi, iba por Galicia después de dar una conferencia en un pueblo y de pronto me encontré con una vieja que llevaba una vaca, toda vestida de negro por un camino todo lleno de barro. Y dije, joder, el ser humano. O sea, y de pronto pensé, coño, y todo lo que... Todas las decisiones de las que depende la vida de esta vieja resulta que están en un sitio que ni siquiera existe llamado Eurogrupo. Es decir, la relación que hay entre el lugar en el que vivimos y el lugar donde se decide lo que vivimos se ha alejado tanto, se ha separado tanto y se ha vuelto con el tiempo tanto más opaca, que ya casi es tan opaca como el granito, porque efectivamente el Eurogrupo es tan opaco como el granito, porque ni siquiera existe. Le dijeron a Varoufakis que no podía quejarse de que lo hubieran echado, porque no se le puede echar a una persona de un sitio que no existe, ¿no? Es decir, es algo así como decir, mira, la historia no nos ha traído precisamente esa ilustración que la ilustración no nos sabía traer. La historia no nos ha traído precisamente la luz que los ilustrados, ingenuos, abstractos, pensamiento abstracto, que creen que la razón no es más que deber ser frente a un ser. La historia no nos ha traído precisamente las luces que la ilustración no sabía traer. La historia no nos ha traído ha sido una opacidad como el granito. No nos ha traído precisamente mucho espíritu, lo que nos ha traído es mucho granito. Y mucha jeta de cemento también, por supuesto, que también acompaña el granito, ¿no? Bueno, voy a empezar a concluir, pero con algunas recapitulaciones. El verdadero campo de batalla de la modernidad es el de las relaciones entre progreso e historia, es lo que venía a decir. Y aquí hay dos posibilidades, que Hegel además resume perfectamente. Hay quienes piensan, nos dice Hegel, es un famoso texto, dice, hay quienes piensan que la razón es tan impotente que lo de ahí quienes piensan no lo dice Hegel, eso lo digo yo, ¿no? Que la razón es tan impotente que solo alcanza al ideal, a lo que debe ser, y que es algo que acontece quién sabe dónde fuera de la realidad, quién sabe si quizás en la cabeza de algunos hombres. Ese soy yo. Hay algunos que piensan que la razón es tan impotente que solo alcanza al ideal, a lo que debe ser, y que es algo que acontece, quién sabe dónde, fuera de la realidad, quizás, quién sabe si en la cabeza de algunos hombres. Lo dice Hegel con mucho desprecio. Y hay quienes piensan que la historia, a través de toda la inmensidad del océano de contingencia, es capaz de razonar, con un cerebro que no cabe en la cabeza de algunos hombres. Ni siquiera si esos hombres son tan inteligentes como Leibniz, y mucho menos si son 300 diputados con peluca en un congreso, ahí, haciendo el payaso, ¿no? La historia razona con un cerebro mucho más potente, incluso que el cerebro de Leibniz. Razona con el cerebro de la totalidad, la cual es, en efecto, la verdadera punta, la verdadera tercera punta del tenedor, la verdadera tercera punta del tenedor. Ahora bien, quizás en tiempos de Hegel se podía asistir con cierto gozo al terrible pero victorioso avanzar de la razón en la historia y creer que incluso en las derrotas había una ocasión para una Aufhebung a la que llamaríamos progreso. Pero es que ahora no asistimos más que a derrotas y llevamos ya demasiado tiempo asistiendo a derrotas. Casi tanto tiempo ya que uno empieza a pensar, empieza a dudar, bueno, yo ya voy a decir, bueno, yo qué más da yo, ¿no? Se empieza a dudar de si realmente hay la más mínima mediación o la más mínima alianza
entre las instituciones del tiempo y las instituciones de la razón. Y además, lo malo es que encima no es que empecemos a sospechar porque llevamos ya demasiado tiempo sufriendo derrotas, sino que empezamos a sospechar eso porque es que Marx nos ha explicado por qué tenía que ser así. Porque es que últimamente tenemos tantos Hegeles de la contingencia y de la finitud, y tantos Hegeles que casi parecen materialistas, que es que ya no sé si realmente Marx tendría algo que reprochar a Hegel, ¿no? Pero es que Marx sigue siendo un pensador enfrentado a Hegel. Y bueno, y es que el problema es que, y no porque precisamente lo invierta ni nada, eso son tonterías, ¿no? Sino porque sencillamente explica cosas que Hegel no explica, y que además no se pueden explicar según el engranaje hegeliano, y ya está, ¿no? O sea, que eso es lo importante. Tampoco es que refute a Newton, lo único que pasa es que bueno, el problema, y que Newton refute a Hegel, sencillamente es que Newton explica cosas que Hegel no puede explicar, y eso sí que es un golpe bajo, un verdadero golpe bajo, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? Que más bien ocurre todo lo contrario de lo que podríamos haber esperado tirando del hilo de la tercera punta del tenedor, es decir, del espíritu objetivo. Lo que tenemos es más bien que mientras los parlamentos agonizan, el cerebro de la totalidad, el cerebro de un mercado global, se institucionaliza, y se institucionaliza, sí, por su cuenta, en oligopolios tan opacos como el granito, lo repito de nuevo, ¿no? Nada espirituales. Y este ha sido el destino del espíritu objetivo. Yo lo siento mucho, pero es que podría haber sido otro, pero es que no lo ha sido. Y además lo malo es que Marx te explica por qué no lo podía ser. Pero lo de Marx sería ya otra cuestión. Bueno, yo creo que aquí está el verdadero quid de la cuestión. El verdadero quid de la cuestión. Porque yo he comenzado preguntando, ¿qué es lo que hemos separado al separar hombre e historia? Bueno, pues ahora podría hacer una nueva formulación. Lo que realmente hemos separado al separar hombre e historia es la posibilidad de distinguir los fracasos de las victorias de la razón. Eso es lo que realmente hemos separado. Los fracasos de las victorias de la razón. Es decir, lo que verdaderamente hemos separado al separar hombre e historia no ha sido nada, no ha sido ninguna especie de aparatoso antihumanismo, como se pensó en los años 70 en algunas discusiones muy pedantes. Lo que verdaderamente hemos separado al separar hombre e historia es la posibilidad de saber cuándo estamos retrocediendo en derecho y cuándo estamos avanzando en derecho. Y de constatar que de un tiempo a esta parte, podríamos decir, todo han sido retrocesos. Y que en el futuro, no se anuncia una realización del hombre en su ser histórico, sino más bien una destrucción histórica del ser humano, que es una cosa muy distinta. Una destrucción histórica del ser humano no es lo mismo que una realización histórica del ser humano. Por cierto, que esta crítica a Hegel, yo diría que está desde el principio, yo diría que se inicia desde el principio. Bueno, yo me gustaría anclarlo en 1809 en el Tratado sobre la esencia de la libertad humana, ¿cómo se llama? El Tratado de Hegel, de Schelling, el Tratado sobre la esencia de la libertad humana, ¿verdad? No sé si me confundo. Investigaciones filosóficas sobre la esencia. Eso, menos mal que tenemos a Félix. Genial. Genial, muchas gracias, Félix. Pues, claro, Schelling plantea ahí que la necesidad... Bueno, en ese momento él recurre a un recurso beniano, ¿verdad? Distinguiendo entre Dios y la divinidad y intentando pensar a la desesperada, a mi entender, ¿no? Algo que en Dios no sea Dios. O sea, en el fondo, a mi entender, es un intento de restituir, de volver a instaurar algo así como el espacio, como el verdadero lugar de las cosas. Lo que en definitiva acaba por desembocar en un, a mi entender, inevitable teísmo, cosa que a Schelling le cuesta muchas décadas. Las cosas son en el espacio, no en la divinidad. Las cosas son en el espacio, no en Dios. Para eso hace falta cortar a Dios de su creación, pegarle un tajo. Yo creo que eso explica, en cierta forma, la tortuosa pseudo-conversión al catolicismo de Schelling, al que Heine llamó el gran desertor del gran panteísmo alemán, ¿no? El
el gran desertor del gran panteísmo alemán, ¿no? O dicho de otra manera, mucho tiempo después, pero para mí es lo mismo, porque este esfuerzo que hace Schelling por enfrentarse a la no distinción entre victorias y derrotas de la razón, lo tiene que hacer el marxismo muchísimo tiempo después de la mano de Althusser, cuando Althusser intenta restituir la posibilidad de que haya sobredeterminación en la historia. Y creo que tenía razón Althusser, que sobredeterminación es precisamente lo que no hay en Hegel. Porque de alguna forma lo impide la definición misma de espíritu, como algo precisamente con respecto a lo cual no hay nada que sea absolutamente otro. Es lo contrario precisamente del concepto escolástico de materia como partes extrapartes. Para que haya partes extrapartes para que haya sobredeterminación tiene que haber partes extrapartes. Y que la contradicción sea sobredeterminada. Bueno, este es el rollo que se tiró Althusser para intentar separar a Marx de Hegel, porque eso era necesario también para las filosofías de la historia marxistas, separar a Marx de Hegel. Y entonces intenta, a través del concepto de sobredeterminación, una cosa que en realidad, a mi entender, también coincide enteramente con lo que el marxismo... hace coincidir al marxismo. Mira, no, en realidad lo voy a expresar de otra forma. Es la manera en la que el marxismo reescribe sin darse cuenta la anfibología de los conceptos de reflexión en Kant. Es lo mismo, logra el mismo resultado. Es decir, cargarse a Wolff. Bueno, lo que pasa es que ahora tienen que cargarse no a Wolff, tienen que cargarse a un nuevo wolfiano, como de hecho le llamó Schelling a Hegel, el nuevo wolfiano de nuestra época. Es decir, lo que está en juego en el concepto de sobredeterminación y lo que está en juego, en definitiva, vuelvo a insistir en el sentido de esta charla que ya estoy terminando, lo que está en juego es precisamente la posibilidad de pensar oposiciones reales, en lugar de meras contradicciones lógicas, por muy dialécticas que sean, ¿no? Y lo que está en juego y lo que está peligrando entonces en la oposición real, lo que peligra precisamente a la hora es precisamente el tercero, la tercera punta del tenedor, vamos a decirlo así porque es que claramente la metáfora era magnífica. Y sobre todo, para el tema que nos ocupa, para el tema tal y como lo he planteado, lo que estaba en juego era la posibilidad de pensar la oposición entre bien y mal como una oposición real, que es exactamente lo que tanto le preocupa a Schelling a partir de 1809. Lo que tanto le preocupa a Schelling es, mira, es que no me puede valer con el concepto formal de libertad. Tengo que ser capaz de pensar la libertad como una libertad para el bien y para el mal. Y para eso tiene que ser posible el mal. Y por tanto tengo que pensar algo que en Dios no sea Dios, etcétera, 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 ¿no? Nosotros no sé si queremos pensar en el bien y el mal, pero yo sí me interesa muchísimo saber lo que son fracasos del derecho y lo que son victorias del derecho. Y me gustaría que no se confundieran. Y dices, no, bueno, pero es que Hegel no las confunde. Hombre, claro que Hegel no las confunde. Si Hegel es el filósofo de lo determinado y de la finitud, y Hegel es el filósofo de la máxima precisión. Claro que no las confunde, pero hace una operación que de todas formas te deja un poco insatisfecho. Y para que no sea yo solamente el que se queda insatisfecho, voy a terminar leyendo un texto de Hannah Arendt, a ver si así por lo menos le echan un poco las culpas a Hannah Arendt y no tanto a mí. Cuando le preguntan a Hannah Arendt por Marx, para Hannah Arendt claramente Marx no es más que un asqueroso hegeliano. Hannah Arendt no ha leído a Althusser y, bueno, no es althuseriana, desde luego, yo qué sé, bueno, no sé, me da igual, no sé, o tiene toda la razón, la mayor parte de los marxistas son hegelianos y punto, ¿no? Es muy gracioso como contesta Hannah Arendt, en este texto lo he leído muchas veces en clase. Dice Hannah Arendt, ¿qué opina? Le preguntan a Hannah Arendt, además es un entrevistador marxista, que le pregunta, bueno, ya está bien, nunca hay manera de encasillarla a usted en ningún sitio políticamente. ¿Qué piensa usted de Marx? Dice, no comparto el gran entusiasmo de Marx por el capitalismo. Buena frase, ¿verdad? No comparto el gran entusiasmo de Marx hacia el capitalismo. En las primeras páginas del Manifiesto Comunista podemos encontrar el mayor elogio del capitalismo que jamás hayamos leído. Y esto en un momento en que ya el capitalismo estaba siendo duramente atacado, especialmente por parte de la denominada derecha. Los conservadores fueron los primeros en sacar a colación tales críticas, que más tarde fueron asumidas por la izquierda y también naturalmente por Marx. Por supuesto, la crueldad del capitalismo en los siglos XVII, XVIII y XIX era arrolladora. Y hay que tenerlo presente
Y esto hay que tenerlo presente al leer el gran elogio del capitalismo que hace Marx al principio del Manifiesto Comunista. Estaba rodeado por las más horribles consecuencias de ese sistema y a pesar de ello pensó que era una gran cosa. ¿Por qué? Era también hegeliano y naturalmente creía en el poder de lo negativo. Pues bien, yo no creo en el poder de lo negativo. De la negación se constituye la terrible desgracia de otra gente. Usted, le dice al entrevistador, a través de esos métodos fantasiosos, usted ha eliminado la distinción y al mismo tiempo ha hecho aquel truco hegeliano en que un concepto en sí mismo empieza a desarrollarse a través de su propia negación. Pues bien, no se da así. No se da así. Me gusta la frase, no se da así, lo he dicho antes. No es una cuestión de que Hegel no tenga mucha razón, es que el problema es que la razón, la realidad, no se la da. Ese es su único problema. Es lo mismo que le pasa a Dios. No sé, si Dios es muy buena idea. El único problema es que no existe. O sea, quiero decir, no es un problema mío no creer en Dios, es un problema de Dios, que es que no existe. Bueno, pues es que aquí pasa lo mismo. Hegel es muy buena idea. Lo que pasa es que la realidad no le da la razón, sencillamente. Termina diciendo Hannah Arendt. Pues bien, dice, que ha dicho eso, ¿verdad? De un concepto que comienza a desarrollarse a través de su propia negación. Pues bien, no se da así. El bien no se desarrolla en el mal y el mal no se desarrolla en el bien. En esto soy implacable. Pues a mí me gustaría ser también implacable con esas cosas. Y muchas gracias. Voy a terminar aquí. Tiene la palabra el profesor Carlos Carmona. Muy bien, pues muchas gracias, Irene. ¿Es esto? ¿O esto? Bueno, ayer ya agradecí a los alumnos que han organizado este congreso, pues lo bien organizado que está y el gran éxito que ha tenido. Y esto me parece como que resuena todo el rato. Este es mejor, ¿eh? Oye, ¿funciona? ¿Sí? Pues esto lo pongo. El congreso está saliendo extraordinario. He disfrutado muchísimo por ahora con él. Me he perdido alguna sesión por desgracia. Y bueno, pues nada, esperemos que siga saliendo igual de bien y que hoy no lo estropeemos todo en el último momento. Mérito. Especialmente mérito. Entre sus trabajos, que son muy numerosos, hemos querido destacar Hegel, la especulación de la indigencia, la era de la crítica, contra el humanismo y la edición y traducción de la ciencia de la lógica de Hegel. Y por último, Juan Manuel Navarro Cordón es catedrático de metafísica aquí en esta facultad y de la que también fue decano. Y entre sus trabajos, bueno, destacamos Ser y categoría, sobre el sentido de la cuestión en su lectura en Hegel, facticidad y trascendentalidad, sendas de la libertad y sentido de la fenomenología como crítica, además de la edición y traducción también de las reglas para la dirección del espíritu de Descartes. Así que, bueno, sin más. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por venir. Como sabéis, con esta mesa ya cerramos el congreso. Y bueno, además lo cerramos teniendo la suerte de contar con uno de los mayores expertos en Hegel que tenemos en nuestro país en este momento. Bueno, Carlos Fernández Diria, que lo conoceréis la mayoría, es profesor de antropología en esta facultad y entre sus publicaciones queremos destacar El orden del capital, el materialismo, para qué servimos los filósofos y en defensa del populismo que lo han publicado hoy. Félix Duque es catedrático de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Se me ha dicho que hablara de modernidad, de historia, pero que lo hiciera en referencia a Hegel. ¿Está bien? ¿No se oye? ¿No se oye? Se me ha dicho que hablara de modernidad e historia en referencia a Hegel. Claro, hay mil maneras de abordar el tema
y la cosa es casi infinita, pero voy a tirar por un lado, que al principio por lo menos conocéis bien los que sois alumnos míos de antropología. Como se me ha dicho que soy profesor de antropología, pues empiezo por ahí. Yo creo que, se mire como se mire, Hegel es el padre y la referencia inevitable de lo que yo creo que ha sido el cáncer de la modernidad, que han sido las filosofías de la historia. Luego hablaremos en todo caso de por qué me califico a las filosofías de la historia de cáncer, y en concreto de cáncer de la modernidad. Pero por ahora me limito a constatar que el mayor disgusto que probablemente a lo largo del siglo XX recibieron las filosofías de la historia, pues vino de la mano de la antropología. Se puede decir que a causa de una constatación antropológicamente muy elemental, y es que sencillamente el hombre, pues, mira por dónde resulta no ser un ser histórico. Es decir, algo así como que el ser humano